32 minutos, 7:32 en las Islas Canarias y comenzamos nuestra tertulia de hoy con don Julio Ariza. ¿Qué tal está usted? Bueno, pues muy Hemos estado mejor otros días, desolado, ¿verdad? viendo esta situación que es dantesca, ¿no? Y todavía dando gracias a Dios porque un tren a 300 kilómetros por hora, si descarrila a esa velocidad, no encuentras ni los azucarillos. Me contaba doña Carmen Carbonell que ella volvió ayer del sur en el tren anterior. Sí, lo acabo de decir, sí. Don Marcos de Quinto. De gracias está a usted? Dios, doña Carmen. Y muchas Don Marcos de gracias. Quinto, ¿qué tal está usted? Buenos días. Muy bien. Ayer volví a Madrid, pero no venía en AVE, venía en avión desde Menorca, que había dado una conferencia. Y si puedo aprovechar ahora para saludar a Sofía, que está yendo al colegio con su madre, pues nada, un beso a las señor, dos. un beso, Sofía, y la madre también. Don Roberto Granda, ¿qué tal está usted? Buenos días en este luctuoso lunes. Pues parece que al final la muerte depende un poco de la fortuna, ¿no? En este país cada vez más degradado, que, bueno, ya hablaremos de eso y de las responsabilidades que hay. Bueno, vamos con lo que ha sucedido. Ayer salió Óscar Puente a tratar de repetir el guión del gran apagón, echando balones fuera. Y dijo que era un accidente muy extraño, pero porque dice que eso se había renovado en mayo. Pero lo cierto es que en agosto los maquinistas advirtieron: las vías están en mal estado, hay que bajar la velocidad. Y lo cierto es que Adif informó de numerosos incidentes en esas vías. Y lo cierto es que el PP le preguntó en el Parlamento en julio del año pasado al gobierno por otro incidente que había habido también en esa misma zona. ¿Dónde está el dinero que nos roban en impuestos? Sí. No, yo te voy a comentar, don Luis, el patrón de lo que va a suceder. Bueno, ya lo hemos visto con la Dana, con el apagón, con todo. El patrón es el siguiente. Lo primero es decir es que todo es muy extraño, igual que el apagón. Con eso sugieren de alguna manera que podría incluso agarrarse a la excusa del sabotaje. En el caso del apagón explícitamente lo dijeron y luego se comprobó que era falso. Pero después de decir que todo es muy extraño, lo siguiente es decir que lo van a investigar, y entonces pues sí, que esa investigación va a durar 3, 4 semanas o 5 semanas durará. Pero cuando han pasado las 3, 4 o 5 semanas y el tema se ha olvidado porque tendremos otro escándalo, ya entonces ni siquiera lo investigan, porque hasta ahora no hemos visto cuál es el resultado final de la investigación con el apagón. Y lo que sí está claro es que la mezcla de latrocinio y de incompetencia causa muertes. Lo hemos visto con la Dana, es decir, el que no se invirtiera para nada en canalizaciones hidrográficas. Lo hemos visto también con el tema del apagón, porque simplemente, oye, se meten en red eléctrica o se meten en Adif o se meten en un ministerio y lo único que hacen es cobrar sueldos altísimos porque no hacen absolutamente nada, y entonces pues no ha habido mantenimiento ni mejora de la red eléctrica ni tampoco de la red ferroviaria. Y como bien dice, pues es que es curiosísimo porque tenemos récord de recaudación en impuestos, tenemos además un récord de fondos europeos que no se han recibido nunca, y esto no basta porque encima crece la deuda pública. Luego, efectivamente, se dice ¿dónde está el dinero? Y solamente recordar que, por ejemplo, hasta los años 70, pues bueno, con un gobierno efectivamente pues autoritario como podría ser el de Franco, pero sin embargo sin IRPF, que el IRPF se instala en el 78, y sin IVA, porque el IVA yo creo que es a raíz de los años 80 cuando se impone el IVA, es decir, un gobierno que no nos cogía ni IRPF ni nos cobraba IVA, se construyeron 4 millones de viviendas. Y en el mismo tiempo que ha durado desde la democracia hasta aquí, creo que la vivienda pública que se ha construido son 250.000. Entonces, pero eso sí, ya con IRPF y con IVA. Luego, en el fondo dices, todo ese dinero que ahora tenemos y que no se tenía en los años 70 y sin embargo pues podíamos disfrutar de un montón de cosas, pues ¿en qué se ha ido? Pues a lo mejor se ha ido en funcionarios, se ha ido en más subvenciones, se ha ido en más gente viviendo del presupuesto público, pero no ha repercutido en nada, y entonces se hacían presas, se hacía vivienda pública. Esto es curiosísimo. Estoy muy de acuerdo con don Marcos del Quinto, y además anoche, y viniendo hacia aquí, leía a algunos que decían, es que no se puede politizar
la tragedia, gente que por cierto politiza hasta el bulo del culo, pero es que hay responsables políticos, claro que los hay, y es importante señalar, igual que el hecho de que tuviéramos la peor gestión de Europa cuando el coronavirus, había responsables políticos de esa pandemia, igual que hubo responsables políticos que decidieron esperar 3-4 días a enviar ayuda hacia la Dana, que llegaron antes bomberos franceses que servicios de emergencia españoles. Y hay responsables políticos de que, por ejemplo, durante el COVID, el ministro de Sanidad fuera Salvador Illa, un filósofo, y que ahora el ministro que se encarga de las infraestructuras sea un abogado, que además es uno de los políticos más sinvergüenzas e impresentables que yo he visto nunca, que se dedica a insultar y bloquear usuarios en redes sociales, sobre todo en X, antiguo Twitter. Entonces, bueno, sabemos, por desgracia, cómo juega a esto la PSOE. Y sabemos que ahora mismo probablemente hay un comité reunido no para abordar la tragedia, sino para instaurar un relato, que eso es lo que ellos necesitan controlar, el relato, y que de esta manera ganar, hacer altavoz en todos sus medios de comunicación, pues, y que te digan lo que hará. Bueno, probablemente venderán que esto es una cosa de la ultraderecha, que está politizando la tragedia, y te lo dicen los mismos que llaman asesino a Amazon, que una responsabilidad tiene, pero les aseguro que no es la última responsabilidad o la más grande responsabilidad de los de la Dana, o han instaurado también el relato de los 7.000, o sea, el lema este de Ayuso también asesina las residencias de Madrid, cuando Madrid fue la que más sufrió durante la pandemia y de las comunidades que mejor lo hicieron cuando tenía todo el control el gobierno de España, que ilegalmente nos encerraron además. Entonces me preocupa mucho eso también, porque los que politizan absolutamente todo te dicen a ti y a personas que se han quejado durante meses y años del estado de las vías, del estado de la Renfe, que no politices, cuando se sabía que esto iba a pasar. Sí. Porque, una cosa, perdón, Julio, porque era solamente el cuándo y el cuántos muertos, pero que iba a pasar una tragedia así, era casi anunciado. Sí, sí. O sea, en las redes se comentaba cuándo va a llegar esta degradación al punto de que tengamos un accidente ferroviario grave. Tenemos en el marco de referencia de lo que ocurre en España una primera cuestión, y es que tenemos un gobierno al que no se le puede creer nada. Entonces, como los políticos que hay en este momento en ejercicio de su función pública de gobierno son unos mentirosos compulsivos y habitualmente todo lo que dicen es rigurosamente falso, pues olvídate, es decir, establecer conclusiones sobre esto, como decía Marcos muy bien, ni las hay ni las habrá, porque ya se ocuparán ellos de que usted reclama constantemente al Tribunal Supremo que se ocupe del apagón. Bueno, pues no sé cuánto ha pasado ya desde el día del apagón, pero aquí seguimos sin saber absolutamente nada. En ningún país, bueno, allí donde ha habido algún pequeño apagón, como pasó en Portugal, ya se han establecido claramente las causas y se han depurado las responsabilidades. Y por otra parte no tenemos presupuestos generales del Estado en España desde hace 3 años. ¿Eso qué significa? Que no se pueden establecer seriamente compromisos de inversión de las distintas partidas, porque además los únicos compromisos que se establecen en virtud de lo que ellos mismos aprobaron es que se puedan cambiar partidas del presupuesto de un determinado ministerio a otro. Eso sí se puede hacer y lo hacen, y todo lo que hacen es siempre en función de las necesidades de acuerdo político con los catalanes y con los vascos. Es decir, las prioridades están completamente modificadas, cambiadas, y además no son responsables y no son razonables. Por tanto, pensar que podemos tener accidentes de este tipo y de cualquier otro tipo en España en las próximas semanas, meses, es una posibilidad más que real. Mientras sigamos así, gobernados por irresponsables y por ineptos, esto no puede funcionar, y además no podemos resolver tampoco el tema del presupuesto ni aplicar partidas para resolver el tema de las inversiones en las infraestructuras, que son esenciales y básicas. Yo creo que este gobierno tiene además como parte estratégica el no hacer nada. Es decir, en temas como ya vimos con el Barranco del Pollo y con todo, es decir, nosotros no acometemos las obras porque nuestra estrategia es no hacer nada, dejar las cosas que fluyan así. Y lógicamente tú no puedes vivir de la herencia que has recibido, de las infraestructuras que has recibido en herencia, sin un mínimo mantenimiento y sin una mínima mejora. Porque, por ejemplo, en el tema de red eléctrica, pues por supuesto, es decir, la demanda actual de energía que tenemos no tiene nada que ver con la que teníamos hace 20 años. Y con el tema de la red ferroviaria, pues sucede un tanto de lo
lo mismo, porque ha entrado la competencia en lo que es en el transporte en tren y ya tenemos nuevos competidores, están utilizando un montón las vías y lógicamente pues hay que estar vigilando su mantenimiento todo el rato. A nosotros, los ciudadanos, nos obligan a pasar la ITV de nuestros vehículos, pero ¿cuándo se pasa la ITV del suministro eléctrico, de las redes de suministro eléctrico? ¿Cuándo pasan la ITV de todo lo que es la red ferroviaria? Eso es lo que tendría que haber. A mí lo que me sorprende es que es como esto que sí, que habían avisado los maquinistas, pero es que, bueno, yo conozco que hay un tramo en el AVE, la zona de Ciudad Real, también peligroso. Lo he visto con mis propios ojos porque caía dentro de lo que es un terreno de un conocido mío. Y seguramente que hay muchos más. Posiblemente puede haber, con la extensión que tenemos de las vías ferroviarias, pues puede haber bastante. Uno de los problemas es que en este tramo, no estoy diciendo el que ha sucedido ahora, que el cemento con el que se hizo es un cemento que se degrada. Y entonces están de alguna manera despacito tratando de sustituirlo porque ha pasado ya el tiempo y ese cemento se degrada. Por la razón que sea, o porque en su momento no se puso el cemento que fuera adecuado o lo que fuera. Entonces, todo este tipo de cosas van a ir surgiendo porque según pasan los años se degrada todas esas infraestructuras. Pero claro, cuando alguien está pensando, bueno, que sea el siguiente ministro al que le caiga el lío, y eso es un tema de falta de responsabilidad y, por supuesto, de falta de capacidad. Porque, de verdad, o sea, yo no me quiero rememorar a los años 60 o 70, pero tú tenías gente que se tenían que ocupar de infraestructuras, pues tenías ingenieros, que eran los que al frente de ministerios, o tenías gente con una formación. Aquí lo que tenemos son cantamañanas. Aquí lo que hay que hacer es ser cantamañanas y estar pringado en algo, o en Servinavar o lo que sea, para que entonces te den el cargo, que eso es lo único que cualifica, y ese es el grave problema que tenemos. Acabo de retuitear un mensaje donde el bloguero El Entir, que tiene un blog muy conocido contando estrelas, pues proporciona datos sobre la zona del accidente a partir precisamente de una foto que Óscar Puente hizo público ayer en las redes. El accidente se ha producido exactamente en el lugar donde hay un cambio de vía y pues es posible que una de las causas del accidente sea precisamente algún problema en ese cambio de vía. Yo querría recordar una noticia de agosto del año pasado que publicaba El Confidencial. El presidente de Renfe se gasta 2,5 millones en fichar 28 directivos en 7 meses. 28 directivos, entre los cuales había gente próxima a él, gente de Sumar, el community manager del ministro Óscar Puente fue fichado por el de Renfe. 2,5 millones de euros, supongo que anuales. Pues muy bien, ¿no? Eso también es corrupción. Igual que se haya desviado de dinero público, que se haya robado, que se haya enchufado a prostitutas en Renfe, como pasó literalmente a prostitutas. Entonces, la degradación de todo, yo creo que se ve en España de una forma paulatina, pero especialmente cuando llevas tiempo sin visitar un sitio, sin visitar una ciudad. En Madrid, por ejemplo, pues es una ciudad muy distinta a la que yo conocí cuando llegué por primera vez en 2013 y solo han pasado 13 años. Entonces, yo creo que eso cualquier ciudadano lo puede ver y eso es que vamos directamente hacia la tercermundización de España, porque es un país donde las cosas cada vez funcionan peor. Y dices, bueno, que funcione peor, que vayas más atestado en el metro o que el alza o el tren se retrase, puede tener consecuencias más o menos de incomodidad, pero cuando hay vidas en juego y cuando estás viendo que cuesta vidas, tiene que haber algún tipo de responsabilidad política, responsabilidad penal. Pero no, se llama homicidio imprudente. Claro. Sí, una cosa curiosa, porque yo creo, y esto va a tener bastante juego. Lo que ha dicho Óscar Puente es que ha invertido en esa línea, creo que 700 millones, es lo que ha dicho públicamente, y lo que ha dicho es que además concretamente ese tramo al que usted alude, don Luis, ese tramo se revisó en mayo. Entonces yo creo que a lo mejor él lo ha dicho antes de conocer el documento que se ha hecho público de la asociación esta de maquinistas, porque el documento de la asociación de maquinistas diciendo que ese tramo funciona fatal y que hay vibraciones tiene fecha de agosto. Luego, o no se revisó en mayo
o se ha equivocado porque debería de haber dicho él se revisó en septiembre o lo que sea. Es decir, o no se revisó o se revisó mal, pero en cualquier caso tiene que haber una responsabilidad. Pero yo creo que es importante esa declaración que dijo se revisó en mayo y luego que haya habido el comunicado de los maquinistas diciendo que en agosto que es inviable pasar por ahí si no se reduce de 300 a 200 kilómetros por hora. Por lo cual, a lo mejor yo creo que a lo mejor él se arrepiente de haberlo dicho, porque a lo mejor debería de haberlo dicho con otra fecha lo de esa revisión. Pues alguien tendrá que explicarnos cuánto dinero se ha malgastado en en los operadores de las infraestructuras ferroviarias, cuánta gente se ha colocado, cuánto nos ha costado, qué no se ha mantenido debido a que el dinero se desviaba a otras cosas, cuántos golfos se han llevado dinero con las obras de Renfe. Dice el ministro Escarpuente que ha sido revisado esto en mayo. A lo mejor hay que ver quién lo revisó y cuánto cobró por revisarlo, ¿no? Y si es algún amigo y si está relacionado con... Si esto se judicializa y se pone en manos de una jueza como la de Catarroja, a lo mejor llaman a declarar a Isabel Díaz Ayuso. Por supuesto. Para ver dónde estaba mientras sucedió el accidente. O sea, no lo sé. O sea, esperemos que no vaya por ese... Hay personas diciendo, bueno, esto... alguien tendrá que dimitir. Y yo pienso, o son muy jóvenes o realmente no saben cómo juega la PSOE a esto. O sea, dimitir yo creo que no va a dimitir nadie. De hecho es patadón hacia adelante y balón a seguir. O sea, nosotros huir hacia adelante, le echaremos la culpa a otras personas, montaremos nuestro propio relato, como ya he dicho, que seguramente mandarán el argumentario ahora a los medios de comunicación afines para que todos lo repitan a una, la famosa sincronizada. Pero vamos, pensar que alguien va a asumir alguna responsabilidad del gobierno o que va a dimitir es vivir en otro mundo. Pardo de Vera ya no está en Adif, pero realmente Pardo de Vera era la persona que tenía esa responsabilidad. Lo que pasa es que a lo mejor estaba muy ocupada con Servi Navar para haberse ocupado de revisar la red ferroviaria. A ver qué tiene el cuaderno ese marrón que le incautaron a Pardo de Vera en su casa de Santiago de Compostela, creo que era, ¿no? A lo mejor tiene ahí lo de la revisión de mayo de este tramo de vía. Sí. Bueno. Bueno, una oración por los fallecidos, por sus familiares y los heridos, que se recuperen. Sí, y a ver en cuánto acaba el recuento de muertos, porque ayer no se pudo hacer del todo las tareas de rescate porque era de noche y una zona enormemente accidentada. A mí me parece un milagro que haya entre comillas, tan pocos muertos, porque ahí había 300 personas y es que a esa velocidad, bueno, ¿qué te voy a decir? El ministro estaba diciendo hace escasas semanas que estaban ya considerando la posibilidad de que viajemos de pie en los trenes. Y yo creo que era una idea magnífica, sin duda. Sí. Sí, para poder salir por la ventana mucho más directamente. Con el techo, como en Nueva Delhi, se puede viajar también. Una cosa verdaderamente increíble. Bueno, hoy estaba prevista una reunión en la Moncloa entre Feijóo y Sánchez, que Feijóo pues ha dicho que suspendía y la Moncloa ha confirmado la suspensión. No sé a quién le aconsejó a Feijóo lo de la reunión de hoy en Moncloa. Creo que habría sido desastrosa para el PP, especialmente para Azcón, el del PP de Aragón, el presidente de la comunidad autónoma aragonesa. Pero bueno, al final la reunión no se celebrará por el accidente. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Quién va a presentar las querellas correspondientes? Vox sabemos que presentará. Vox. ¿El PP lo hará? ¿O hará como con García Ortiz, que ni se molestó en personarse? ¿Y el Supremo qué hará? Es decir, a mí lo de García Ortiz la verdad es que me pareció un movimiento del Supremo pues realmente necesario y valiente. Pero en otros temas el Supremo está rascándose las pelotillas. Ejemplo, el apagón. ¿Por qué no se han iniciado las investigaciones? Estamos esperando a ver si pasa el tiempo y así prescriben los delitos, dado que no hay manera de echarle la culpa a nadie del PP, ni de Vox, ni a Putin, ni nada por el estilo. ¿En esto pasará lo mismo? ¿Llegará algún cajón del Tribunal Supremo y la querella dormirá el sueño de los justos? ¿Ustedes qué creen?
¿Qué creo? Sí. Por la velocidad a la que se está actuando en algunos casos, me temo lo peor, don Luis, sinceramente. Es que lo del apagón no es, usted lo dice muchas veces, yo le sigo en ese tema, no es explicable. O sea, es que no tiene ningún sentido que no se hayan iniciado ningún tipo de esclarecimiento de ese asunto, ¿no? O sea, que no haya diligencias ya constantemente y bueno, lo que está haciendo la señora de Catarroja, ¿no? De forma que es un verdadero despropósito lo que está haciendo. Yo quiero saber con quién estaba cenando ayer Pedro Sánchez, ayer por la tarde, quién estaba comiendo, con quién estaba merendando, si estaba o no en paños menores, en qué restaurante, espacio que ocupa el restaurante. Lo digo porque son cosas que, en fin, a la juez de Catarroja le han interesado mucho con mazón. Por cierto, el quien ha suspendido la reunión según El País es Sánchez, ¿eh? No es Feijóo, no lo digo para aclararle. El Sánchez tenía una cita con Bill Gates también esta tarde. Sí. Sí, entonces... ¿Para darle más dinero? Sí, no lo sé, pero lo que habría que preguntarse es si esa cita también la ha cancelado o esa no porque le interesa o lo que sea, ¿eh? O a lo mejor la llevan, pero pues de es una manera una buena pregunta, sí. Sí, por eso, o sea, se ha cancelado el todo, pero cancela también lo otro, pero en fin. Lo que sí se comentabais antes es que aquí, es decir, la incompetencia, la dejadez... Ya han cambiado en El País. Sí. Han cambiado. Sí, ponía Sánchez suspender la reunión con Feijóo, ahora ya es Sánchez y Feijóo suspenden la reunión. O la reunión se suspende en impersonal, es que suspendida. Podría ella sola se autosuspende. No, lo que comentaba es que por dejadez, por incompetencia, por lo que sea, pues se producen cosas como el no haber prevenido lo de la Dana, como lo del apagón, o como lo que acabamos de ver, que muy probablemente sea por un tema de mantenimiento. Pero es que al final, bueno, pues oye, se juzgan las cosas y hay una responsabilidad del Estado, paga el Estado. Yo lo que me pregunto es cuándo con su propio bolsillo pagarán los responsables directos de estas cosas. Mira, es muy curioso cómo la sociedad encaja las tragedias o los incidentes muchas veces según el signo político que esté en ese momento en el gobierno. Durante el apagón había personas que salían ahí a divertirse, a pasarlo bien, a hacer el chorra, mientras otros lo estaban pasando realmente mal, y además es que el apagón costó vidas. Aquí, en otra situación, ya habría movimientos para rodear la sede del PP, para llamar asesino al ministro de turno. Yo recuerdo, porque además tenía que ver también con trenes, por desgracia, cuando el 11 de marzo tenía 16 años, estaba en el instituto, pero sí que el recuento era muy tétrico porque no sabías lo que había ocurrido. Entonces por la mañana era van 60 muertos, van 80, van 100, y era una cuenta realmente siniestra que iba aumentando el número de cadáveres. Pero esa misma noche, todos recordarán, o esos días electorales, ya estaban los SMS de pásalo, vamos a rodear las sedes del PP. Por eso digo que es de alguna manera también sintomático de que la sociedad sigue siendo muy manipulable, depende hacia qué lado se escore, cuando ocurren tragedias, y cómo la izquierda siempre sabe mejor tocar la pelota. Quiero decir, cómo saben jugar mejor a esto y cómo manipula más a las masas. Lo que Juan Manuel de Prada llamaría las masas cretinizadas, pues cómo las manipula siempre en su favor. Bueno, ¿para qué creen ustedes que quería Feijóo reunirse con Sánchez? Teniendo en cuenta que existe el Parlamento para tratar del tema del envío de tropas a Ucrania, y teniendo en cuenta que si hay alguna cosa que quieres tratar de manera reservada o secreta, pues hay una cosa que se llama teléfono móvil, con la que hablas lo que te dé la gana con el presidente del gobierno. ¿Para qué hacerse la foto? Yo creo sinceramente que Feijóo, la verdad es que no se entera, y además el problema es que tendrá asesores que tampoco se enteran. Reunirse para discutir de Ucrania, o si quiere incluso del tema autonómico o lo que sea con Sánchez, es ningunear al Parlamento. Esas cosas se tienen que discutir delante de todos los españoles y en el foro que los españoles nos hemos dado y la democracia se ha dado para que se discutan esas cosas, que es con luz, taquígrafos, y en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Entonces, todo lo que se discute, porque nos estamos acostumbrando a que toda la política aquí en España se discuta fuera del Congreso.
se discuta en Suiza, se discuta en Waterloo, o se discuta en la Moncloa, o se discuta con relaciones bilaterales, etcétera. Y eso no es el foro para hacerlo. Y entonces los españoles queremos que las discusiones y los debates y las negociaciones se hagan en el Congreso de los Diputados. Desde el momento en que el líder del primer partido de la oposición acepta el juego de que las cosas se excluyan del Congreso de los Diputados, se está siendo cómplice de esa estrategia de Sánchez. Luego, por favor, señor Feijóo, espabile y que sus asesores le digan algo. Es decir, no, este es el conducto adecuado. De lo que quiera hablar, con luz, con taquígrafos, con tiempo ilimitado, y nos juntamos en el Congreso de los Diputados. Y que todos los españoles se enteren de las posiciones. Y basta ya de jueguecitos, de negociaciones en un sitio o en otro. Claro, decía Feijóo que él, por responsabilidad institucional, cuando le llamaba el presidente tenía que acudir, pero a lo mejor no son los medios. También el presidente llamó a Merchez Purúa en su momento, y también Puigdemont llamó a Santos Cerdán para reunirse, y como ha dicho el señor Marcos de Quinto, no son las formas ni el lugar, pero aquí se hace todo, digamos, de espalda a los ciudadanos, parece que en concíbulos ahí cerrados y sin saber lo que se habla o lo que pactan, porque habiendo elecciones por el medio y sabiendo que en Bruselas, en Europa, siempre van de la mano PP y PSOE, pues siempre tendemos a pensar lo peor. Lo único que podría haber sido un acierto, que si yo fuera Feijóo, le digo, vale, perfecto, me reúno contigo en la Moncloa, pero con relator, punto, claro. Ya está. Yo necesito un relator panameño para sentarme con usted en la Moncloa, o de donde sea. Bueno, me pregunto qué tendría que hacer Sánchez para que Feijóo no se reuniera con él. No sé, salir desnudo con un bazooka por la calle disparando a gatitos. No, pero vamos a ver, es que se están saltando a la torera cualquier convención, cualquier imperativo legal. El tema de la política exterior en España lo está llevando de forma completamente dictatorial, autoritaria e inexplicada Pedro Sánchez. Hemos cambiado de posición en temas gravísimos como el tema del Sáhara, los temas de Marruecos. Es inexplicable que el Congreso de los Diputados no haya puesto pie en pared ya en este asunto. ¿Cómo estamos pensando en enviar tropas, es decir, personas a que puedan morir en un conflicto armado sin pasar por el Congreso de los Diputados? Estamos vendiendo armas, estamos comprándolas, pero ¿de qué rayos estamos hablando? Yo voy a ir a hablar con Feijóo, con Sánchez. ¿De qué voy a hablar con Sánchez? Si Sánchez ha despreciado la soberanía popular en su conjunto, no a mí, a la soberanía del pueblo. Julio, lo que es una paradoja que ha colocado, don Julio, perdón, lo que ha colocado un tuit Pedro Sánchez, rasgándose las vestiduras por esto de Trump con Groenlandia. Y digo, pero bueno, si Trump está diciendo que quiere Groenlandia, eso es un horror. Pero sin embargo, Mohamed VI te dice que le reconozcas el Sáhara y se lo reconoces mañana. Incluso con ahora vamos a hablar de Canarias también. Y digo, pero qué falta de vergüenza, hombre. Ha dicho Groenlandia. La última vez que me quita el don, ¿eh? Ha dicho Groenlandia, así que pausa publicitaria y vamos con Groenlandia. Donenlandia. Bueno, ridículo, espantoso, de nuevo, el enésimo, aunque todos me saben a poco, de los líderes de la Unión Europea. Pensaba que del Barça ayer. ¿Qué pasó con el Barça ayer? No, nada, cosillas. ¿Perdió el Barça ayer? Sí, palmó con la Real Sociedad. ¿Ah, sí? Que, por cierto, hicieron una demostración de talento musical cantando con un tenor y un coro. El que viva España. No, hombre, gaste. El himno de la Real Sociedad, que es precioso. Bueno, decía que Donald Trump ya dijo que va a comprar Groenlandia, ya ha tenido una primera reunión con Groenlandia. Ya ha tenido una reunión con los groenlandeses y con Dinamarca, donde parece ser que se ha puesto una primera oferta económica sobre la mesa, y la cosa había quedado en crear una comisión que se creó para negociar los términos del asunto. Y entonces entra, como siempre, la cúpula de la Unión Europea a tocar las narices a Trump. Da igual lo que Trump haga. Si mañana Trump descubriera la cura contra todos los cánceres, la Unión Europea trataría de encontrar una manera de boicotearlo, de intentar boicotearlo. Bueno, van la Unión Europea 8 países y dicen, pues vamos a mandar tropas a Groenlandia para que Trump no la invada. Y entonces envían 15 alemanes,
30 suecos, 10 franceses. Decía el ministro de Exteriores italiano no ha mandado tropas, que parece el comienzo de un chiste. Van 15 alemanes, 10 franceses, 9 ingleses a Groenlandia y le dicen al camarero, va. Bueno, o sea, era ridículo, ¿no? Porque además dices, pero ¿para qué hacen eso? O sea, ¿cuál es el sentido de eso? Si acaso Trump no va a invadir Groenlandia, pero si la invadiera, es que se van a poner a pegar tiros a los americanos, están pirados. O sea, entonces ¿para qué lo hacen? ¿Es simplemente para ayudar a Dinamarca a subir el precio de la compra o cómo? Con lo cual ha llegado Trump y ha dicho, 10% de aranceles a los 8, por imbéciles. Y 25 y sube a 25 al cabo en junio. Y los alemanes se han ido. Sí. Y entonces, menos de 48 horas después de llegar a Groenlandia, dice coge a Alemania y sin ninguna explicación retira pues que a sus 15 soldados. ¿No? Llegaron a frío los soldados, hombre. O sea, de verdad. Es que todo vamos a ver, es todo surrealista. La forma como está llevando Trump esto a mí también me parece surrealista, sinceramente. No sé, era imprescindible montar todo este pollo en medio del pollo de Gaza, del pollo de Irán, del pollo de Venezuela. Sales con lo de Groenlandia, no puedes sentarte con la gente de la OTAN, con tus aliados en Europa y empezar a hablar del asunto. Y bueno, y si la cosa se complica y se enturbia y se tal, llegar a una... eso es imposible. ¿Tú crees que no? O sea, bueno, ¿usted cree que reunirse con Ursula von der Leyen y decirle, oye, Ursula, creo que debería... ¿Yo de verdad creéis que lo mejor es cómo se ha llevado esto? Yo creo que yo discrepo, ¿eh? Yo, Julio, en este sentido pienso que lo importante al final, con la mentalidad, lo que estamos viendo es una manera de hacer política exterior que nunca habíamos visto antes. Y nos puede gustar o no nos puede gustar, pero a lo mejor es mucho más efectiva que la que hemos visto antes, esa de diplomática del guante blanco, porque la estrategia es una estrategia de negociación. Él de repente dice, voy a bombardear Groenlandia, me voy a hacer con Groenlandia y voy a coger y me la voy a hacer por la fuerza. Y ya de ahí, de ese máximo, va retirando, de manera que al final cerrará y conseguirá lo que quiere, pero eso que a lo mejor parece horroroso. Marcos, es que, vamos a ver, yo eso lo entendería y lo entiendo muy bien con Maduro, vas y lo sacas, ¿vale? Lo entiendo con Irán, vas y les bombardeas y los destruyes por dentro y los divides y tal, perfecto. Pero es que Groenlandia estamos hablando de sus aliados y de sus amigos. Sí, pero yo creo que son dos cuestiones completamente diferentes. Pero estos aliados y estos amigos son los que se reían de Trump cuando Trump les decía que no tenían que depender del gas ruso. Y se reían los representantes alemanes, entre ellos el que ahora está precisamente de primer ministro en Alemania. Entonces, y estos pero aliados, si están diciendo que hay que hablar con Putin. Sí, y estos aliados y amigos son los que en estos momentos estaban dejando que en Groenlandia, pues estuviera ya entrando de una manera suavecita y de una manera diplomática y sin mucho aspaviento, pues tanto los rusos como los chinos. Claro. Y entonces, lo mismo que los chinos se habían hecho de una manera muy amable y muy simpática con el canal de Panamá. Entonces, este es el tipo de lo que es los movimientos geopolíticos internacionales. Entonces, los chinos además actúan de verdad, supongo, con la misma gentileza que Macron o los rusos. Y entonces lo que nos encontramos es que de repente ha habido una persona que ha pegado una patada a la mesa, que tiene unas maneras de cowboy y que tiene el pelo naranja. Pero lo que yo digo, si a alguien no le gusta las maneras de Trump, que cuando Trump le invite a tomarse una cerveza, que le diga que no. Puede usted tener razón en esto. Puede usted tener razón en esto. No se lo discuto, pues no creo que haya una posición simple y llanamente que sea 100% verdad. Lo que sí es cierto, desde mi punto de vista, es que estamos llevando la política internacional a límites surrealistas. O sea, es que llevamos 700.000 muertos en la guerra de Ucrania y Rusia y vienen ahora Merz, Macron y Starmer a decir que hay que hablar con Putin. O sea, 700.000 muertos después viene usted a decirme que a los que nos han llamado de todo o le han llamado a Orbán simplemente porque ha dicho que había que negociar eso y que había que parar esa guerra, y ahora vienen a decir que hay que hablar con Putin y que hay que mirar hacia Rusia y que hay que acercar a Rusia. Pero vamos a ver, o sea, ¿se han vuelto completamente locos? Del mundo yo creo que se dividen en esferas de influencia más que en dos bloques antes, como cuando estaba el telón de acero, que estaba bastante claro, ¿no? Y entonces, igual que Trump quiere de alguna manera resucitar la doctrina Monroe y que el hemisferio suyo, el que él considera el hemisferio occidental, ahí no le toque nadie, es decir, veía a Venezuela como una especie de pequeña Unión Soviética con las influencias de Rusia, de China y de Irán, y dijo, esto se acabó. Pues Groenlandia, yo creo que pasa más o menos lo mismo. Lo veo como esta es mi zona de influencia, que ojo,
cuando Dinamarca se ocupó por los nazis en 1940, lo que hizo Estados Unidos automáticamente fue ocupar, no militarmente, pero sí poner bases Groenlandia para que los submarinos nazis no utilizaran Groenlandia para atacar de ahí a Norteamérica. De hecho, todavía hay ciertas teorías de la conspiración que si hay bases nazis en la Antártida y demás, y también en el Ártico. Pero entonces, cuando existe, digamos, esas zonas de interés, todo se mueve por una forma geopolítica en la que ya no son bloques tan definidos y sí que son, ¿interesa tener esto para nosotros o que lo cojan los chinos y los rusos? Porque hay una ruta del Ártico que es muy interesante también para los cargueros y las rutas comerciales. Entonces estamos hablando de que Trump, ante todo, tiene mentalidad de empresario y él ve un futuro de decir, antes de que lo ocupen los rusos o los chinos, vamos a intentar que Groenlandia pues la podemos comprar, como no sé cómo se compró Alaska en su momento. Sí, pero una cosa, yo lo que creo ojo, es que una noticia de última hora que saca José María Olmo en El Confidencial. Acciona admite a Hacienda que pagó 677.000 euros a Cerdán en hasta 48 facturas por trabajos que ahora no puede demostrar. Bueno, lo comentaremos. Yo hablando de Groenlandia, las formas de Trump, hay gente que dice, no, pero es que Trump, sus formas son de vaquero rico que entra en un bar de Uganda y entonces trata a todo el mundo como le da la gana. Sí, sus formas son lamentables, pero ¿qué quieren que les diga? A mí me sabe a poco. A mí, que se trate de forma tan humillante a los líderes europeos que se dedican, por ejemplo, a encarcelar a gente en países europeos por rezar ante una clínica de abortos. Quienes han estado consintiendo redes de corrupción, donde Qatar soltaba pasta, Marruecos soltaba pasta, China soltaba pasta, es decir, se compraban eurodiputados a kilo. Que se trate el gobierno danés esterilizó al 90% de las mujeres en edad fértil de los inuits, que son el Groenlandia, pueblo originario de Groenlandia, en el año 95. Es decir, no han pasado 30 años, no han hecho ningún tipo de acción judicial, porque eso es un crimen de lesa humanidad. Insisto, niñas que las sacaban del colegio y les inyectaban unas sustancias para esterilizarlas, de modo que ese pueblo no pudiera reproducirse. Eso lo ha hecho el noble pueblo y el noble gobierno danés, que ahora va de derechos humanos. Añadiría otra cosa. Si Trump mañana desembarca en Groenlandia con una espada y se la queda, voy a hacer para que Groenlandia siga siendo danesa lo mismo que el gobierno de de Dinamarca, Alemania, Francia, Inglaterra hicieron para que Cataluña siguiera siendo española en 2017. Es decir, cero pelotero. Me importa un bledo como si se queda Groenlandia. Se la envuelven en papel de celofán o lo que quiera. Sí, un tema que yo creo importante es que Estados Unidos sabe perfectamente lo que quiere y trabaja en la dirección para obtener lo que quiere. China sabe perfectamente lo que quiere y trabaja en la dirección para obtener lo que quiere. Y Rusia sabe perfectamente lo que quiere y trabaja en la dirección para obtener lo que quiere. El único problema es Europa, que no sabe lo que quiere. Y te pega unos bandazos hacia un lado y hacia otro porque de verdad, parece una corte de payasos. Y no tienen absolutamente, pero ni dirección ni nada. Y a mí me parece muy bien que, pues Rusia en estos momentos, para ellos es estratégico coger Groenlandia, porque la única salida que tiene por el Báltico y está rodeada de 10 países, de los cuales 9 son de la OTAN. La otra salida que tiene es por el Mar Negro. Si cierra Turquía y se mina toda esa zona, no tiene salida su flota. Y la otra salida, que la tiene hacia la parte de Asia, ahí tienes todas las bases de Guam, de Japón, etcétera. Entonces, para ellos es estratégico, igual que para China es estratégico Groenlandia. ¿Cómo lo estén haciendo ellos? Pero es indudable que ellos sí quieren tener una influencia y quedarse con Groenlandia. Y también Estados Unidos quiere en estos momentos impedir que se queden con Groenlandia. Ahora el único tema es, porque los objetivos son los mismos de los tres países, el único tema es Trump tiene su manera de impedir que ellos se hagan con Groenlandia y hacerse con él, que nos gustará más o menos, pero lo importante es cuál será el resultado. Y el resultado, yo creo que entre todos preferimos que Estados Unidos controle Groenlandia a no que la controle en estos momentos pues Rusia o China. Y aparte es que nos olvidamos de una cosa importante, y es, yo le pido a la audiencia que se ponga en la piel de un gobierno americano hoy
y de un americano normal, de los que esté orgulloso de vivir en democracia liberal, tener una civilización cristiana, etcétera, etcétera. Esta gente mira hacia Europa y ve que en Europa el islamismo está avanzando de forma brutal. En estos momentos, en Inglaterra, nadie sabe cuánto tardará en haber un presidente islamista, porque tenemos ya las principales ciudades del país en manos de alcaldes musulmanes, algunos de ellos claramente islamistas, alguno que ni siquiera habla inglés. Entonces, desde Estados Unidos, pues el razonamiento es muy sencillo. ¿Qué garantías tengo yo de que dentro de 5, 10 o 15 años Dinamarca, el Reino Unido, Francia, Alemania no estén gobernados por un presidente islamista antiamericano? ¿Qué garantías tengo? Como Nueva York. Como Nueva York, sí. O como Cataluña. Hay un tema de nuestro compañero Alejandro Macarrón, del último libro que ha escrito, y donde comenta que en Cataluña en 35 años prácticamente ha desaparecido los catalanes. Es decir, y posiblemente en Cataluña sea el más rápido que en ninguna otra parte de España, donde en 35 años, pues oye, pues los musulmanes sean los que dominen esa región. Y me pregunto entonces, si en 35 años van a ser los musulmanes los que van a dirigir y a gobernar esta región de España, que es Cataluña, ¿se dan cuenta actualmente los independentistas que están luchando por un cuponazo que al final va a ser administrado por los musulmanes? ¿Se dan cuenta que están luchando por un control de fronteras que finalmente va a ser administrado por los musulmanes? ¿Y se dan cuenta que la expulsión de la Guardia Civil de Cataluña simplemente va a facilitar la implantación de la Sharia en Cataluña? Luego, que vean con un poquito de luces largas y de perspectiva, que a lo mejor están haciendo... Habrá algunos que dirán, pues efectivamente no si me es en apetece catalán, eso. no les importa, don Marcos. No pasa nada. Si todo eso se hace en catalán, tranquil, don Marcos, no pasa res. Poco a poco. ¿Recuerda usted aquella pintada en una calle española después de los atentados del 11 de septiembre que decía Bin Laden, mátanos? ¿No recuerda usted aquella pintada? No me acuerdo. Yo tengo un amigo viviendo en Lérida y ayer le decía, ten mucho cuidado porque recuerda que es la final de la Copa de África y gane quien gane va a haber movida. Y es que él recuerda también cuando Marruecos eliminó a España en el Mundial, que en la zona donde vivía él decía que fue un caos absoluto y que él era el único español. Pero bueno, volviendo... En eso de pintadas, perdóname, solo un segundo. Sí. ¿Te acuerdas la de Volem bisbes catalans, no? Queremos obispos catalanes, y alguien puso debajo, y monjas suecas. Lo que decía don Luis del Pino de la... Yo de pintada, la que recuerdo durante la transición, que me estuve partiendo de risa muchos días, fue aquella donde alguien había puesto, estamos hablando años 76 o algo así, alguien había puesto cerca de mi colegio, hay que matar al cerdo de Carrillo, y otro había puesto debajo, Carrillo, ten cuidado que te quieren matar el cerdo. Y en la tapia del cementerio, aquella que ponía, levantaos malditos la tierra para el que la trabaja. Cuando hablaba don Luis del Pino de Dinamarca, de que no me va a mover un dedo, no, si Groenlandia, etcétera, es que es curioso que muchos españoles están demasiado preocupados por Groenlandia y no les preocupa Ceuta o Melilla, que está amenazada por jamás esto, incluso Canarias, o que Cataluña esté en manos de golpistas, o que incluso en el País Vasco, si eres guardia civil, tengas que llevarlo en absoluto secreto o no puedes estar tomando algo tranquilamente en un bar porque te pueden dar una paliza en manada. Eso es a mí lo que me preocupa, más que si Groenlandia se lo queda a Trump o se lo queda a Putin, que yo espero que por respeto al libre comercio o a las rutas comerciales no caiga en manos de regímenes que más o menos van a ser un uso más espurio. Bien visto eso de Ceuta y Melilla. Resulta que aquí Europa manda a 15 alemanes, no sé qué, 6 franceses a Groenlandia, pero Ceuta y Melilla no las tenemos ni en la OTAN, ¿no? Ah, pero quieren que nosotros defendamos la danesidad de Groenlandia. Sí, pero además es que Ceuta y Melilla, yo no creo que la intención de Mohamed VI sea comprárnosla. No. Porque dice, oye, pues por lo menos que pagará algo, ¿no? Pero es que encima yo creo que se la queda y le pagamos por ello. Con este gobierno que le regala todo y tal, pues es espectacular. Bueno, ojo, empieza la invasión de Groenlandia. En este Don momento, Marcos V dos soldados de Luxemburgo acaban de tomar la isla de... Que Rusia solo tiene salida al Báltico, es verdad, solamente tiene San Petersburgo como salida al Báltico y por eso tienen la mirada puesta en las repúblicas bálticas. Yo viví 11 meses ahí y en Lituania, Letonia y Estonia están
constantemente en estado de alarma hasta el punto de que han restaurado el servicio militar obligatorio y ves a los jóvenes con el uniforme militar por las calles y que lo tienen con total normalidad, el vivir bajo una amenaza constante porque no saben si las repúblicas bálticas pueden ser invadidas, ¿no? Un par de noticias relacionadas con esto de Groenlandia y demás. Hay una organización en Serbia que se llama Consejo de Defensa Serbio o algo por el estilo. En fin, es una asociación que agrupa a los serbios que viven en Estados Unidos, ¿no? Y ayer publicaban un tuit diciendo que apoyan sin reservas el deseo de Estados Unidos de quedarse con Groenlandia. Dice, más que nada porque Dinamarca fue de los primeros países en reconocer la independencia de Kosovo, así que ya teníamos las ganas de devolverles el favor, entre comillas, ¿no? Pues efectivamente, es que aquí llegan unos piraos y dicen, no, hay que proteger a Groenlandia. ¿Por qué estás diciendo? O sea, que a mí, español, pero lo que quiero es proteger a Cataluña, y Ceuta y Melilla, pero Groenlandia... Tenemos que enviar el Open Arms, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. se llama? La flotilla. La flotilla basurilla. ¿No? La flotilla basurilla. Pero la mejor manera de proteger a Groenlandia, oye, es que quede como un territorio asociado a los Estados Unidos, porque Dinamarca es un país que tiene 6 millones de habitantes, de los cuales ya tiene 300.000 musulmanes que han entrado y creciendo, por lo cual imagínate con 57.000 habitantes, que son los habitantes de Groenlandia, en el momento que se les metan 40.000 musulmanes, o sea, realmente se pierde Groenlandia. Yo creo que le protege más a Groenlandia siendo un territorio asociado a los Estados Unidos que siendo asociado a esta Unión Europea. La sirenita ha pedido ser norteamericana. Me hizo mucha gracia No ver quiere ser francesa, sino una capitana de la tropa aragonesa. un tuit de Ana Pastor que decía, ya estamos en directo en Groenlandia, en la sexta, y le decíamos en el Club de Viernes, pero ¿qué haces ahí, mujer? Que no va a pasar nada, si quieres pasar frío, vete a Soria. ¿Qué haces ahí en Groenlandia? Y encantado. Oye, es que como buena bien sé, en fin, sí. O sea, la pasta les sobra ahí a los chavales de la sexta. Joder, qué suerte, qué bien. Bueno, segunda noticia relacionada un poco con todo esto de los tambores de guerra. Que dice el gobierno cubano que ha declarado el estado de guerra en la isla por si acaso Estados Unidos invade. No, los cubanos que estaban en Venezuela no salieron muy bien parados, la verdad. Que te iba a decir que generalmente un gobierno declara un estado de guerra para conseguir medidas excepcionales y coartar la libertad de sus ciudadanos en un momento crítico, pero es que ahí ya la tienen coartada, sí. Y luego no sé qué más van a coartar. Les dejen a todos embarazados, no sé. Quieren movilizar a todos los cubanos, chicos, sí, mira, porque esto no hay derecho. Se demostró que estos del servicio cubano, por ejemplo, y el Ministerio de Defensa y Interior cubano, son muy eficientes a la hora de torturar y disparar civiles, pero cuando se enfrentan a una fuerza militar altamente capacitada no les duraron ni 5 segundos. Y de hecho, cuando volvieron los cubanos muertos, que los traían en cajas, dije, ¿pero qué les han hecho? Los Delta Force, o sea, los han volatilizado. No sé si los viste bajar, llegando de Cuba los cuerpos de los que estaban rodeando a Maduro. Y bueno, pues se ve que no son tan eficientes a la hora de enfrentarse a los... Bueno, parece que el jefe de todos ellos los vendió. O sea, dice que tampoco... Pero hay un tema que conoceremos a futuro. Yo me acuerdo cuando estaba Rodríguez Colorado que hablaba demasiado este ministro socialista y en las ruedas de prensa comentaba lo que hacían los grupos especiales para desarticular ETA, lo cual fue absolutamente pues un desastre, porque entonces de alguna manera estos temas se llevan en secreto porque es como son efectivos. Y tengo entendido que dentro de la intervención norteamericana tenían algo como un ruido, un pitido o algo que los que estaban... Sí, les hacían vomitar. Y entonces los dejaban como paralizados. Ultrasonidos. Entonces este tipo de armas que los pueden dejar tal, pues yo creo que... Bueno, y que habían probado en Estados Unidos, sí. en la propia Habana, te recuerdo que habían probado los cubanos ese tipo de armas y habían dejado a muchos funcionarios de la embajada americana jodidos con ese asunto. Sí. Sí. En fin, bueno, jodidos tenemos... ha dicho hostidiados. Hostidiados. Bueno, tenemos un par de temas que habría que tocar. Uno es la Portugal. Omnipresente corrupción y otro... no, tenemos 3 temas. Se me había olvidado lo de Portugal. Efectivamente, ayer ha habido elecciones presidenciales en Portugal y el Vox portugués le ha dado el sorpaso al PP portugués. Pues le cedo la palabra con ese tema, don Marcos de Quinto. No, bueno, yo antes comentaba con don Julio
que bueno, ahora viene la segunda vuelta y entonces pues vamos a ver cuál es lo que deciden los ciudadanos, no lo que deciden ya los partidos, porque bueno, el PP portugués podría incluso decir que recomienda el voto hacia los socialistas, pero otro tema es lo que vayan a decidir hacer en estos momentos los ciudadanos ante las dos opciones. Es decir, los socialistas han sacado un 31%, si no me equivoco, y Chaga ha sacado un 27%. Y bueno, ahora en la segunda vuelta, pues bueno, son de nuevo los ciudadanos, no ya los partidos, que eso es lo que no nos sucede aquí. Aquí los partidos se pueden poner de acuerdo entre ellos y no darle a lo mejor al ganador, pero ahí con segunda vuelta son unas siguientes elecciones donde los ciudadanos esta vez solo tienen dos opciones y entonces, pues bueno, pues se va a aclarar y vamos a ver qué es lo que deciden. Y también, por otro lado, el Partido Popular, digamos, el Partido Popular portugués, también se va a retratar en su recomendación de voto, porque si hiciera una recomendación de voto, que espero que no, que fuera el Partido Socialista, también eso de alguna manera, pues oye, puede hacer ver que esa alianza entre socialistas y populares en Europa se lleva luego a los países y también pues aquí no creo que convenga mucho al Partido Popular que eso sucediera en Portugal y que eso pudiera alertar también aquí a los ciudadanos diciendo cuidado con cuál es verdaderamente el voto útil para cambiar políticas y no para cambiar de cara. Bueno, pausa publicitaria y nos vamos a hablar Groenlandia. Ha dicho Groenlandia, pausa publicitaria. Ha dicho Groenlandia. Y nos vamos a hablar de las elecciones en Aragón, porque hoy hay 4 encuestas, 4. Y ¿encuestas arriba o encuestas abajo? ¡Ah! La encuesta de enero. Pausa publicitaria y vamos con Dios ello. mío. En Aragón tenemos elecciones el 8 de febrero. El mazazo extremeño pues fue el primero de los 4 que le esperaban al Partido Socialista. El segundo va a ser Aragón, donde las cosas no pintan bien para Pilar Alegría. De hecho, alguna encuesta sitúa a Vox a solo 4 escaños del Partido Socialista. Según las encuestas, pues le sitúan entre 4, 7. Todas las encuestas dicen, y han salido 4 hoy, Electomanía, NC Report, Sociométrica y Sigma 2, todas las encuestas dicen que Vox le va a pasar como Extremadura, que dobla resultados, que el PP sube, pero no lo suficiente para gobernar con mayoría absoluta, ni siquiera contando con Aragón Existe y con el PAR, y que el PSOE pues se mete un guarrazo monstruoso. Que, por cierto, Podemos, según las encuestas, muy probablemente no entre. Sí, y otra cuestión, estas encuestas son antes de que se supiera lo del cuñado de Pilar Alegría, ¿no? Sí. Sí. Porque a lo mejor eso todavía incide aún más. O sea, de hecho yo creo que lo que ha pasado es que Azcón se ha hecho un Guardiola por toda la escuadra. Y bueno, pues yo recuerdo a Pilar Alegría cuando le preguntaron sobre aquellas noches en el Parador de Teruel, que decía ella, pero ¿por qué le interesan a ustedes? Tiene que dar explicaciones de dónde duerme una ministra. Y nosotros pensamos, no, ¿dónde duerme una ministra? Si es un parador con dinero público, en fiestas, con ávalos y supuestas prostitutas y demás, pues claro que es interés público. Pero a mí, mira, yo creo que van a ir cayendo todas las comunidades, o sea, el PSOE va a ir perdiendo todas las comunidades que todavía le quedan en su poder, que son el 30% nada más. Cayó Extremadura, cayó Aragón, probablemente cayó Andalucía, y a mí me fastidia como asturiano que probablemente Asturias sea la última en caer y que se quede como último bastión socialista Don Pelayo en toda España, con Barbón ahí, que no se parece nada a Don Pelayo por desgracia. Pero también leí una encuesta que se acaba ayer o antes de ayer, El Mundo, que decía que los jóvenes, llamando jóvenes a los de menos de 45, lo cual agradezco, que eran cada vez más de PP y de Vox, que había perdido la izquierda, digamos, la hegemonía de la juventud. Y yo pienso, hombre, es normal si en los últimos 7 años hemos visto reducido el acceso a la vivienda, cada vez hay más paro, cada vez hay una inmigración desbocada, hay una corrupción sistémica institucionalizada de arriba abajo, hemos visto gastar el dinero en las cosas más absurdas, hemos visto cómo el nacionalismo ha crecido y cómo se ha dado la amnistía, hemos visto al gobierno pactar con los asesinos de Bildu. ¿Qué quieren? Quiero decir, el análisis fácil de los simplistas, de los demagogos, de los bobos, es decir, los jóvenes se están volviendo de ultraderecha. A ver,
Eso no hace falta hacer un análisis así porque eso es una tontería. Yo creo que los jóvenes están cansados de 7 años de sanchismo y sobre todo están empezando a conocer toda la historia criminal del PSOE gracias a la labor didáctica de muchos divulgadores, ¿no? Y decir, oiga, esto no solamente Pedro Sánchez, miren lo que ha pasado del PSOE desde Pablo Iglesias, pero desde Pablo Iglesias Pose, no Turrión. Entonces, claro, es que ahora los jóvenes se están volviendo fachas, pueden decir, no. Yo creo que los jóvenes están hasta las narices directamente. Sí, lo ves no sé si habéis visto los resultados por edad de lo que pasó en Extremadura. Y es espectacular, lo sacó el debate y tienes que Vox vence en el tramo 18-29 años sí, respecto al PP, del tramo 18-29, vence también al PP en el tramo 30-39, en el 40-49, en el 50-59 y en el 60-69, y solamente en más de 70 el PP, lógicamente con una población envejecida en Andalucía, en Extremadura, pues bueno, es donde vence de manera aplastante el Partido Popular. Pero lógicamente yo creo que lo que pasa es que la juventud en estos momentos pues quiere cambio, y parece ser que la estrategia que Feijóo, por ello ya no hablo del PP, sino de Feijóo en concreto, que la estrategia de Feijóo pues es una estrategia continuista, es una estrategia de buenismo, equidistante, socialdemócrata, y posiblemente eso no es lo que quiera la juventud. Pero bueno, él ha decidido cuál es su estrategia y cuál es su promesa. Es decir, yo voy a hacer lo mismo que el PSOE, voy a aplicar las mismas políticas, sin embargo yo no robo, yo no ataco las instituciones y tal, lo cual, oye, pues me parece bien, me parece que es un paso adelante, pero a lo mejor no es el paso que quiere la sociedad. Yo creo que la sociedad y sobre todo los jóvenes quieren una enmienda a la totalidad del sanchismo. No me vale un Rajoy 2.0 de yo llego y no hago nada, o que todo cambie para que nada cambie, o sea, para que todo siga igual y encima os voy a subir los impuestos, que es lo que hizo Rajoy, y recortes que supuestamente eran necesarios. No. Hay que hacer estilo Milei, o sea, motosierra. No sé si hay que llevar 1, 2 motosierras o un cortacésped, pero sí, hay que barrer esto sobre todo, y también de las instituciones, es decir, desde la televisión pública hasta el CIS, los ministerios más importantes. No valen reformas de un poquito nada más, hay que tirar todo y empezar a construir. Sí, motosierra, yo por lo menos digo una podadora, porque yo creo que lo que se necesita es podar y no sembrar más con el dinero público, pues más instituciones, más ONGs y más cosas, sino podar. Bueno, pues ¿se atreven a augurar ustedes qué va a pasar en Aragón? Pitonisos míos. Estoy mirando en la bola. No tengo ni la más remota idea, pero lo que parece proyectar, y parece proyectar las encuestas, es una pequeña subida del Partido Popular, una subida muy importante de Vox y el escenario de un gobierno de coalición entre el PP y Vox. Eso parece que viene. ¿Afectará en algo a las intenciones de Sánchez de mantenerse en el poder el hecho de llevarse un segundo palo gordo en Aragón? No. Pues ¿cómo le va a afectar? Pues los varones son los que van a empezar a pensar, en fin, que lo tienen jodido. Yo creo que él tiene que seguir, o sea, yo supongo que la madre de Sánchez le estará diciendo: tú de aquí no te mueves hasta que salga la sentencia de tu hermano, porque lo vas a indultar sí o no, y si no te quedas sin merienda. Yo creo que hay unos temas de unas vinculaciones familiares de todo lo que está, que Sánchez, aunque tuviera la tentación de decir, oye, mira, yo tiro la toalla y tal, que tiene que estar ahí, porque mientras esté ahí, de alguna manera, ejerce cierta influencia sobre todos los que tiene. ¿Ha entregado el pasaporte Begoña? No, parece que no. El pasaporte lo quería simplemente para cotejar un tema de viajes, de entradas y salidas. Sí. Yo no sé si Begoña incluso podría tener 2 pasaportes. Que yo digo, en algún caso, cuando yo he vivido en Asia, ya os comento que no es un tema excesivamente normal, pero no lo quería ver simplemente el pasaporte de ella y de su asistente, lo quería el juez Peinado simplemente para cotejar los sellos de entradas y salidas, de lo hecho conjuntamente. Pero tú, si vas a la policía y dices que has perdido el pasaporte, te dan uno nuevo. Es que yo estoy seguro que han perdido el pasaporte ambas, Claro. Y seguro que no lo encuentran, que esa es la razón. Y su teléfono móvil a lo mejor tampoco, ni nada, por si les localizaban por geolocalización, donde han estado en algún momento, lo que sea. Entonces lo habrán perdido.
Sánchez, que por cierto cada vez tiene peor aspecto, yo creo que en algún momento alguien le tendrá que decir que esto se ha acabado, porque cuando todos los varones se vayan, cuando no le queden amigos más que Bolaños y él esté en el búnker de Moncloa intentando mover, como estaba Hitler, divisiones que no existían, ¿no? Al final, con Berlín rodeado y nadie se atrevía a decirle que la guerra ya había terminado, pues a Sánchez alguien le tendrá que decir, señor presidente, esto ya no da más de sí, o sea, está usted solo, no le quedan amigos y los pocos que tienen además le van a traicionar. Sí. Los pocos que ¿tiene alguno? Bueno, tiene algunos fieles todavía que ahí siguen. Entre ellos el de transportes, Óscar Puente. Óscar Puente fiel a Sánchez, vamos, si le tiene que quemar en efigie o en vivo y en directo, lo hará sin ninguna duda cuando vea que depende su supervivencia personal. Luego nadie de ello. conocerá a Sánchez y será ese hombre del que usted me habla y aquí nunca hubo ningún Pedro Sánchez. Bueno, en fin, temas de corrupción. Lo que saca hoy el Confidencial, pues la verdad es que, en fin, creo que complica mucho la existencia a ese señor llamado Cerdán, que decía que nunca había cometido ningún tipo de irregularidad. 677.000 euros que Acciona le transfiere por trabajos que no constan y que no sabe explicar. Yo creo que primero Acciona tiene que contestar a la pregunta si José Manuel Entrecanales se reunió en alguna ocasión con Cerdán. Tiene que contestar a eso. Porque es que hasta ahora parece que los empresarios, los que pagan, no tienen ningún tipo de responsabilidad cuando están evidentemente haciendo, jugando sucio con sus competidores. Sí. Esto es una inculpación por parte de Acciona, que han tomado esa decisión y bueno, está muy bien. Espero que esa es la única cantidad o habrá otras cantidades. Yo supongo que en el momento que han soltado esto es que sus abogados les han comentado, oye, mira, pase lo que pase, asumámoslo, pero mejor esto que no cosas más grandes. Y supongo también, de alguna manera, que estarán creando un cortafuegos entre lo que es la presidencia y la vicepresidencia, que es creo que es el primo de Entrecanales. Para conseguir decir que ellos no lo conocían. Bueno, probablemente ahí dentro estén divididos también, sí, en este momento. Efectivamente, sí, yo creo que claro. Sí lo están. Sí, claro. Los entrecanales están divididos. Hombre, lógico. Sí, lógico, ¿tú qué harías? Sí lo están. Si no sabes nada del tema y yo huir. Yo lo que haría es huir. ¿A dónde? ¿A Groenlandia? A donde sea. No, pero generalmente como funcionan estas cosas, decir, bueno, pues a esta sucursal nuestra le hemos dicho, oye, tienes que llegar al budget y no te preguntamos cómo o lo que sea. Al final ese son el tipo de desviaciones que tienes y dices, bueno, yo no tengo el conocimiento. Y tienes que reunirte con el personal y decirle, oye, aquí tienes tanto dinero, te vamos a pagar los abogados, tranquilo, y tú, chico, te comes el marrón y ¿no? Y comerte el marrón vale tanto, ¿no? ¿Marcos? Sí, sí. Pues eso. Eso es lo que hay. Bueno, pero eso no vale. ¿Qué cosas le van a pasar más factura a Sánchez en las próximas citas electorales? ¿Ustedes ven que, por ejemplo, pues el mazazo de hoy les puede afectar o la sociedad está anestesiada? No sé qué más cosas le pueden afectar a Sánchez, pero yo creo que a Sánchez en este momento ya le van a empezar a afectar el déficit de infraestructuras, la mala gestión de lo público, la mala gestión de la sanidad. Es decir, empiezan a haber muchas cosas que no son estrictamente de la política esta de... Claro. No. Estamos hablando ya de la vida real de la gente. Claro. Y eso es lo que está pasando factura electoralmente en este país. O sea, es decir, Vox probablemente ha sido el único que desde hace años reconoció que la realidad era la que era y dijo, esto es así, y está pasando esto. Y en los barrios, y en los pequeños pueblos, y en el agro, y en la ganadería, y no sé qué. Y claro, los demás decían, no, estos están locos, estos son unos exagerados, esto tal. Pues mire, no.
Va y resulta que no eran unos exagerados y que ahora la gente empieza a sufrir sus carnes y son 39 muertos en un accidente ferroviario. O que cuando vas a la estación de Chamartín ya no sabes ni por dónde entrar ni por dónde salir y es un caos absoluto. Y cuando vas a Atocha ves que el mantenimiento de la estación es asqueroso también y la limpieza es asquerosa. Y dices, oye, pero ¿qué rayos está pasando aquí? Pues han conseguido con eso que Óscar Puente sea posiblemente el candidato para Castilla y León, porque cada vez, eso es lo que cualifica, cada vez que hay un ministro que hace un tal, y pues, Teresa Rivera, y la colocan en Europa de vicepresidenta del Parlamento, pues Óscar Puente que vaya y a competir, porque lo que se está tratando de hacer de alguna manera Sánchez no es ganar las elecciones autonómicas, es colocar a gente de su confianza al mando de los partidos regionales, de manera que controla al Partido Socialista, y aunque sea una debacle, el Partido Socialista que va a quedar va a estar absolutamente cogido por sus leales. Y por otro lado, previendo que en este año o en el 2027 deja el gobierno, tiene a todos sus lugartenientes con el sueldo asegurado durante bastantes años como diputados regionales o como senadores para los próximos 4 o 5 años, que es el premio que están recibiendo. Sí. Yo creo que por eso está colocándolos en las comunidades autónomas, incluso sabiendo que no con ello va a conseguir la victoria, porque puestos a no conseguir la victoria, prefiero que los míos se beneficien de esos 4 años de sueldos y de salarios y tal públicos, que no otros que me vengan detrás. Por supuesto. Y además, cuando decía don Julio que trasciende la política, es evidente. O sea, uno puede decir, yo es que paso de la política ya, pero es que la política no va a pasar de ti. Claro. O sea, te va a afectar en todo. Si vas al ambulatorio y está colapsado, si vas a coger el tren y tardas 3 horas más de lo que tú pretendías, si vas a los barrios. Si tu niño va al colegio y le empiezan a hacer lo que empiezan a pasar en muchas aulas en España y hacerle daño y a humillar a los niños que no comparten pues o una religión que no es la de este país mayoritariamente, etcétera, pues la gente empieza a cabrearse. Claro, tú puedes esconderte de la realidad, pero la realidad al final te va a acabar alcanzando y puedes pasar de la política, pero la política está en todo y sobre todo cuando está afectando tanto a la vida de las personas, a la vida y a la muerte. Bueno, de Estados Unidos llegaba una noticia que me ha hecho gracia esta madrugada. Ya saben ustedes que Trump tiene una política migratoria enormemente estricta. Ha deportado algo así como 300.000 personas en este año, pero además ha conseguido que 2 millones y pico se vayan voluntariamente de Estados Unidos, con lo cual, por primera vez en Estados Unidos en negativo. 50 años el saldo migratorio ha sido negativo, ha salido más gente de la que ha entrado. Sí. Y ya saben ustedes que el Partido Demócrata, que le interesa que haya esa avalancha porque luego por distintas vías conceden derecho de voto, en fin, hacen fraude en las elecciones, porque eso es un fraude, aprovechando que no hay que dar el DNI para votar. Pues el Partido Demócrata ha puesto el grito en el cielo, intenta oponerse y ha puesto en marcha toda una red de gente que se dedica a la agitación callejera, tratando de entorpecer lo que es la labor de los agentes de aduanas americanos que detienen a los inmigrantes ilegales, especialmente con delitos encima, y los mandan de vuelta a su país. Y entonces, pues resulta que la extrema izquierda americana ha puesto una serie de líneas telefónicas a disposición de la gente para que la gente llame a esas líneas y decir, oye, estoy viendo agentes de aduanas en mi barrio, en tal calle, y entonces los activistas pues van para allá a montar follón. ¿Y entonces qué se le ha ocurrido a un fiscal federal californiano? Bueno, pues ya que han puesto una serie de teléfonos para tratar de obstaculizar la labor de los agentes, vamos a inundar esos teléfonos de mensajes falsos. Oye, que estoy aquí en Alaska, en la calle no sé qué, y hay unos tíos del ICE que intentan llevarse a un pobre guatemalteco. Y entonces, pues para inundarles las líneas telefónicas de tantos datos falsos, que no puedan los activistas irse a los sitios donde verdaderamente está la gente del ICE. Pues me parece que está muy bien pensado, muy bien ¿no? Pensado, sí, está. Está perfecto. Antifa, que es la extrema izquierda norteamericana, algo que hizo bien Trump es calificarlo como organización terrorista, que de eso debería hacerse en España, porque los llamados antifascistas, que son los nuevos totalitarios, cada vez que salen es para liarla y siempre para crear un caos, para atacar las instituciones, para atacar a las fuerzas de seguridad del Estado. Y si aquí tuvieran la misma la misma
el mismo ataque legal que tiene en Estados Unidos, muchos se lo pensarían, porque la mayoría son también chavales descerebrados con ganas de montarla. Entonces, se te quitan las ganas de montarla, igual que la Kale Borroka, en cuanto empezaron a multar a los padres de los chavales, muchos dijeron, ojo, que mi niño tiene que quedar en casa, que si no lo pago yo. Yo soy partidario más de los incentivos que no de los castigos. Y yo creo que para hacer una política de reemigración, se podría incentivar. Es decir, si a nosotros nos está costando un MENA 5.000 o 6.000 euros al mes, yo les daría 12.000 si voluntariamente cogen y se repatrian y se marchan. Son 2 meses y el valor actual neto de esa inversión yo creo que supera el coste. Entonces, hay ese tipo de incentivos donde... Teniendo en cuenta que el salario mínimo interprofesional en Marruecos es de 250 euros al mes. Es como un sueldo Nescafé para toda la vida, casi, ¿no? Pero lo que sí me refiero es que eso solo se puede hacer si tú has conseguido ya cerrar las fronteras. O sea, lo que es una tontería es hacer una política de remigración aquí en España, incentivándolo para que te vuelvan a entrar y vuelvan a cogerlo para salirse. Pero lo primero es que tenemos que cerrar en estos momentos todas las fisuras que hace que entre inmigración ilegal. Tiene que entrar la inmigración legal, la que nosotros decidamos, con la cualificación, con los valores, con los principios que nosotros decidamos, los españoles, pero que una vez que se consiga de alguna manera blindar, ya posteriormente la política de remigración, en vez de hacer un poco lo del ICE, en un primer paso, por supuesto, debería de ser incentivándola. Y en un segundo paso, si hay gente que nosotros queremos que salga y porque son delincuentes o porque son delincuentes reincidentes o lo que sea, eso es por supuesto, eso sin indemnización ni nada, mañana fuera. Lo de los menos es curioso porque todo lo que se dice es absolutamente mentira. O sea, se dice, son niños solos que huyen de la guerra. Ni son niños, ni están solos, y en Marruecos y en Argelia no hay ninguna guerra. Por lo tanto, el repetir una mentira... Bueno, hay algunos que son niños porque los padres vienen aquí de vacaciones, los dejan enfrente de una comisaría, le dicen, oye, cuídate, además luego les llaman por teléfono, a lo mejor todos los días o lo que sea, y lo han dejado aquí porque aquí tienen, pues, oye, pues sanidad, educación y los tal. 5.000. Sí, pero si hiciera lo mismo con Sofía, por poner un ejemplo, me voy mañana a Estados Unidos y la dejo a la niña abandonada delante de Harvard o de Yale o de la Universidad de Columbia, oye, a mí me denuncian y la niña me la devuelven a España. Yo digo, hombre, es que si no, mira, oye, la voy a dar un máster en Harvard cuando sea mayor, la voy a Sofía lo está diciendo en broma, no, tu padre. Es broma, por supuesto. yo me quedaba ahí de ilegal. Pero es verdad, o sea, te lo dejo. Trata de hacerlo. Es de coña. Es de coña. Ay, Dios mío. Que caiga el meteorito. ¿Qué vamos a...? No, yo la verdad es que cada día estoy más optimista. Y estoy más optimista. Ya le notamos, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y eso es malo? No, es bueno. Vale, es bueno. Pues ya está. Es inútil, pero es bueno. ¿Inútil? No es inútil. Hay que ¿Usted ha visto la película Apocalypse Now? Ya. ¿Usted ha visto cómo los vietnamitas tenían esa radio? Americanos, ¿por qué lucháis? Constantemente emitiendo en inglés mensajes. Vuestras novias os están poniendo los cuernos con vuestros amigos en Minnesota. ¿Qué hacéis aquí en Vietnam? Etcétera. Esa propaganda. Entonces yo estoy aquí para decir, queridos progres, ¿por qué lucháis? Y tal. Para desmoralizar. Eso lo hacían los vietnamitas mientras esos americanos violaban a las vietnamitas, ¿no? Muy bien, genial. Está bien ser optimista, pero dicen que un pesimista es un optimista bien informado, así que no sé yo hasta qué punto el optimismo es un poco de ingenuidad. Yo soy optimista básicamente por una razón, porque por primera vez tenemos un gobierno fuerte en Occidente, en Estados Unidos, que está metiendo mano al imperio progre y además en todo a la vez. O sea, no centrándose. ¿Pero ganarán las elecciones de noviembre? Sin ninguna duda, sí. Quien no las va a ganar van a ser los partidos progres en Europa, que se están hundiendo uno tras otro. Marcos, el otro día Trump emitió una orden ejecutiva en virtud de la cual ha topado los intereses que se pueden cobrar por las tarjetas de crédito, las Revolut, ¿no? Las Revolving. Revolving, esto es. Bueno, pues ahora en Estados Unidos ellos ya no pueden cobrar más de un 10% de interés. Y acaban de transponer el 6 de enero o el 7 de enero una directiva europea en España
en virtud de la cual el tope máximo de tipos de interés que se puede aplicar a esas tarjetas de crédito es el 23%. No sé, algo raro está ocurriendo, ¿no? Porque es que hay tarjetas de crédito que el BBVA tiene una que te cobra el 43% de interés anual, TAE. Tasa anual es 43%, hombre. Yo lo que creo, o sea, yo desde un punto de vista liberal dejaría que cada uno cobrara lo que le diera la gana. Lo importante es que la gente esté informada. Entonces, claro, si tú tienes un público que no está informado, si tú no metes un mínimo de enseñanzas financieras en la escuela y tal, pues oye, pues al final le puedes cobrar un 50%. El problema no es que le cobres un 40% en una tarjeta revolving. El problema es que la persona que la tiene y que la usa desconoce que le están cobrando un 40%. Ese es el problema. Y es el problema del desconocimiento. Ahora, si vamos a seguir con cierto analfabetismo financiero dentro de nuestro país, por supuesto, soy partidario de que se topen esos intereses. Pero si no hubiera analfabetismo dentro de este país, que cada uno coja la tarjeta que quiera. Nadie cogería una con un 40. Claro. Si ahora lo están cogiendo, es oye, sí hay gente que puede coger con 40 si están demasiado desesperados y en otros sitios les rechazan el crédito, dicen, no, es que usted es posible que no pague, pues hay gente que sin embargo coge y dice, pues yo te lo doy, pero al 48%. Además, como no pagues en un mes, te envío a 2 tíos para que te rompan las piernas. Que es usura, pero es que también gente que está desesperada, pues se lo gasta en el casino, se lo gasta en el bingo, pero eso es lo que otra sea cosa, también, que es otra cosa. Eso es otra cosa. Bueno, pues vamos a invocar a nuestros queridos miembros del equipo para que nos traigan la opinión de los oyentes. Sincronizada. La opinión sincronizada de los oyentes. No, nuestros oyentes, la verdad es que... Ahí, doña todo. Carmen, qué bien que está usted entre nosotros. La verdad que sí, don Julio, y he de decirles que, claro, a mí me ha conmocionado especialmente este accidente y son muchos los que nos mandan su pésame, los oyentes, a todas las víctimas, mandan su solidaridad con los familiares de esas personas que todavía están ingresadas. Ya saben ustedes, hay más de 150 heridos. De momento el número de fallecidos no ha aumentado, puesto que todavía no ha habido actualización de los servicios de emergencia. Se cree que a partir de las 10 va a haber un nuevo parte médico y, por tanto, vamos a conocer el estado tanto de esas personas que están ingresadas, algunas de las cuales con mucha gravedad. Al menos 5 heridos graves. No, 2 graves, otros... Perdón, me estoy liando. 5 graves, ¿no? Así es, son 122 heridos, de los cuales 48 aún permanecen ingresados. De momento, ya les digo, ese es el balance que nos envía el 112 desde Andalucía. 5 menores, hay 5 niños que están en la UCI. Hay 74 personas que ya han sido dadas de alta, pero como les decimos, las labores de rescate continúan y, por tanto, se cree que puede haber más víctimas. El siguiente parte de el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía está previsto a partir de las 10 de la mañana. Y hoy concretamente les preguntábamos si creían que las vías del AVE se encontrarían en mejor estado si el PSOE no se hubiera dedicado a gastarse el dinero en llevárselo crudo y en colocar a sobrinas, entre comillas, en esas empresas dependientes del Ministerio de Transportes. Don Luis, hoy éramos muy claros con las opciones: sí, no lo sé, no me importa. Yo siempre soy muy crítica con la opción del no me importa y he de decirle que hoy precisamente solo hay un 1% de los encuestados que apuesta por esa opción, la del no me importa. Hay un 95% que cree que sí, don Luis, que quizás ese dinero se hubiera invertido quizás a otras cuestiones más importantes, como por ejemplo el mantenimiento de las infraestructuras en nuestro país. Hay un 2% que dice que no y hay un 2% que dice que no lo sabe. Y si me permite, voy a ir con algunos comentarios. Este es de la Rimi en Twitter, que dice que desde que está Óscar Puente todavía está mucho peor, pero en vez de atajar el problema, dice el ineficaz ministro que es todo muy raro, haciendo alusión a las palabras del ministro de Transportes ayer, hablando de ese accidente que calificaba de tremendamente extraño. Dice que es demencial y pues manda un saludo, por supuesto, a los familiares de las víctimas y pide que descansen en paz. Atención a esto que dice José María Ucha Enríquez. Dice: desgraciadamente la corrupción no es la causa última de accidentes como este. El irresponsable gasto en pensiones y en medicamentos es lo que impide que las infraestructuras y el resto de servicios estén a un nivel decente, pero esto no quiere reconocerlo absolutamente nadie. Así que
interesante también esto que dice José María Ucha en relación al gasto en pensiones y medicamentos, que quizás en algún momento determinado también haya que meterle mano, ¿no?, a esa partida presupuestaria. En las publicaciones de YouTube resume el sentimiento de muchos Gloria González, que dice que hoy es un día triste y de luto para todos los españoles. Teresa Arévalo Mesa dice que, o añade, basta de enchufes de políticos corruptos en las grandes empresas, hacen falta más profesionales capacitados y con títulos bien estudiados y confirmados. Señala, por tanto, Teresa, la inexperiencia de algunos mandatarios que quizás podría haber derivado en ese terrible accidente. Hay mucha indignación, en cualquier caso, en el chat de YouTube. Carmen Valiente López dice que el gobierno está regando de millones a Marruecos para sus trenes, para sus presas, etcétera, etcétera. Y a España 750 millones en un préstamo a Marruecos para sus trenes. Sí. Eso es lo que nos dice esta y lo del oyente. Cairo, y en el Cairo aquí hay una noticia que sale en The Objective, que me la ha pasado Pau Cambronero, que es que Moncloa aprueba 228 millones de euros para sufragar el metro del Cairo, y además ya había puesto antes 367 millones. Luego, para estas vías y para tal hay dinero, pero para mejoras de nuestra red ferroviaria no, es un escándalo esto. Esto es lo que dice Carmen Valiente López, que España se está cayendo a pedazos, mientras que, como ven, hay inversión en diferentes puntos y en diferentes cuestiones. A las víctimas de los trenes, por supuesto, les manda su más sentido pésame. Dice Marite Rodríguez que en vez de ocuparse de las vías, todo el dinero va también a otra cosa, a los separatistas catalanes, don Luis, que esto también es una cuestión que se ha puesto encima de la mesa. Acuérdense ustedes de esa importantísima inversión en el aeropuerto del Prat, cuando no es ni de lejos uno de los que más público recibe, teniendo en cuenta que España es un punto geoestratégico muy importante y que Madrid realmente es el número 1 en cuanto a visitas y viajeros. Por tanto, quizás yo invertiría en los independentistas, pero para desprogramarlos. Esa sería quizás un dinero bien usado. Una inversión bastante útil. Y déjeme que termine con alguien que se llama Phone V 6P, que hace hincapié también en la falta de inversiones e infraestructuras, y en relación precisamente con lo que usted dice, don Marcos, dice que los aeropuertos también dan bastante asco respecto a cómo está y todo el dinero que haría falta invertir en estas cuestiones, don Luis, que ese dinero del Ministerio de Transportes fuera realmente a lo que debería, a esas infraestructuras. Bueno, yo espero que en el Tribunal Supremo alguien se moleste en investigar cuando terminen las cosas importantes que están haciendo, cuando tengan un ratillo, por favor, a ver si empiezan a investigar el apagón. 15 muertos porque el gobierno quería elevar el nivel de renovables hasta el infinito y más allá. Y esto donde querríamos saber dónde está el dinero que tendría que haber ido a infraestructuras y quiénes son los responsables de que eso no estuviera en buen estado, a pesar de que avisaron los maquinistas de que eso no estaba en buen estado. Tiene sentido que se invierta en el Cairo, porque es que cada vez nos parecemos más al Cairo o a Nueva Delhi, y hay tuk-tuks por las calles, los patinetes eléctricos en las aceras y la degradación de los barrios, la suciedad. Yo no es por ser pesimista, pero es que veo una degradación paulatina, y es que además lo veo que es algo casi tangible. Entonces digo yo, ¿en qué nos estamos convirtiendo, no? Bueno, es que a quien sabe que su proyecto de vida es acabar viviendo en Punta Cana, en Cap Cana o en Casa de Campo o en República Dominicana, y se están haciendo ahí unas casas espectaculares, algunos, la cocina que se están preparando cuesta más de 6 cifras, la cocina. No habitación, en esto sí, entonces pues bueno, esta gente les da igual exactamente las infraestructuras aquí en España, porque ellos van a acabar viviendo ahí. Lo que no saben es que Donald Trump se va a anexionar Dominicana. Ojalá. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, don Julio Ariza. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias, don Roberto Granda. Me encanta estar aquí, gracias. Muchísimas gracias, don Marcos de Quinto. Gracias, doña Carmen, por traernos la opinión de los oyentes. Y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos viene a decir que casi todo se puede conseguir mintiendo. Buenos días, don Paco. Espero que a pesar del frío hayan tenido un agradable fin de semana. Anoche estaba reunido con familiares cuando recibí la llamada de un amigo que la hizo esa llamada desde el pueblo de Adamuz, a 60 kilómetros de Córdoba, para comunicarme que iba en el tren esa persona, y en ese momento, cuando me llama, estaba
presa del pánico. Su estado de nervios era lógico, porque el tren de la compañía Irio, donde él iba, de Málaga a Madrid, acababa de descarrilar y al salirse de la vía había chocado contra otro que circulaba de Madrid a Huelva, un tren Alvia. El resultado era, en principio, más de 7 muertos y muchos heridos graves. De momento eran 25, además de otros con menos gravedad. En ese momento era imposible de calcular con exactitud lo que pasaba. Ahora sí, no puedo esta mañana extenderme más y solo deseo desde ahora, desde aquí, a todos los heridos su pronta recuperación y mi pésame para los familiares y amigos de los fallecidos. Esta mañana ya tenemos todos más información de este accidente, pero un servidor, como he dicho, lo dejo aquí. ¿Cómo están los transportes, la justicia, la vivienda y otras cosas? Decía el filósofo Séneca, no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. La incertidumbre, las incógnitas son las únicas cosas ciertas. No tenemos vientos favorables. De momento, todos son conjeturas, o lo que es peor, mentiras, por parte de los de siempre, de los que afirman que España va como un cohete. Lo que yo creo es que cada cual obre según su conciencia y no sobre su propia conveniencia. Es mi consejo en este instante. Mañana más y mejor. Punto final.